Buenas tardes, doctores. Aida Ramírez para servirles. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este webinar, el segundo de este año, de nombre Reflexiones sobre la nueva era de China, que estamos organizando de forma conjunta el Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana, así como la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana y el Colegio Estatal de Economistas el Colegio de Economistas del Estado de Veracruz. A continuación, bueno, me permitiré presentar a los conferencistas a este webinar. Son 5 conferencistas. En primer lugar, presento a la doctora Dora Silvia Barradas Troncoso. Ella es doctora en Gobierno y Administración Pública y cuenta también con una especialización en Administración del Comercio Exterior por la Universidad Veracruzana. Es nuestra coordinadora de la maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina que dicta el Centro de Estudios China Veracruz y también vicepresidenta de programas especiales del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz. A continuación presento al doctor Esteban Sotele de Vega. Él es profesor de la Universidad de Changzhou y también en la maestría mencionada que coordina el Centro de Estudios China Veracruz e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos en China, representante de la Universidad Veracruzana en dicho país asiático.
El doctor Esteban Sotele ha participado en conferencias y seminarios en diferentes países de América Latina y Asia, y sus áreas de investigación giran en torno principalmente a la franja y la ruta, las micro, pequeñas y medianas empresas, y también el liderazgo e intercambio cultural. El doctor Aníbal Carlos Sotele Allende es coordinador del Centro de Estudios China-Veracruz, Centro de Estudios de APEC también, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, adscrito a la Universidad Veracruzana, director de la revista Orientando, donde se abordan temas de Asia Oriental, sociedad, cultura y economía de la misma Universidad Veracruzana, y secretario técnico del Consorcio Mexicano de Centros de Estudio de APEC, integrado por varias universidades de nuestro país. Presento a continuación al maestro Rogelio Mirazo Román. Él es economista por la Universidad Veracruzana. Rogelio estudió 2 maestrías, la primera en Dirección de Empresa por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, el IPADE, y la otra en Agronegocios por el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, el COLPOS. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, tanto en instituciones financieras de la banca de desarrollo como de la banca privada, ocupando diversos cargos directivos. Hasta enero de 2019, fungió como director general adjunto del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, que se encuentra sectorizado dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal de México, entidad donde se desempeñó durante 18 años, y actualmente es director corporativo de negocios en Financiera Emprendedores, y también es presidente del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz. Y finalmente presento al maestro Juan Carlos Sierra Boche. En el ámbito académico es candidato a doctorado en Finanzas y Riesgos, cuenta con maestrías en Administración de Empresas y en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es economista de formación con 40 años de experiencia en el sector público y privado, ocupando posiciones directivas en instituciones financieras, tanto de la banca de desarrollo y fondos de fomento a nivel nacional, como de la banca comercial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Actualmente es el presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Me permito comentar que este evento, este webinar, se está transmitiendo también en Facebook a través de las redes del Centro de Estudios China Veracruz y en el canal de YouTube de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. También quiero invitar a nuestro público participante a que si tiene preguntas las pueda ir haciendo, ya sea en este chat del Zoom o a través de YouTube. Y con todo gusto, al final de las 5 participaciones de nuestros panelistas, se las presentaremos a ellos para que nos las respondan. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a la doctora Dora Silvia Barradas Troncoso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro María Alberto Santiago. Bueno, pues, buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí presentes en este evento del libro Aproximaciones a la Franja y la Ruta. Saludo con mucho gusto al maestro Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Economistas de la República Mexicana, que hoy nos acompaña, y también al maestro Rogelio Mirazo, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz. Saludo y agradezco a mis queridos maestros Esteban Sotele y al doctor Aníbal Sotele por permitirme hacer algunos comentarios de su libro el día de hoy, quienes me han animado desde hace varios años a acercarme a este continente asiático y en especial a China, un país al que se le debe de estudiar, se le debe de analizar y se debe reflexionar el rol que juega hoy en día en el mundo. El libro Aproximaciones a la Franja y a la Ruta tiene como objetivo, como bien señalan ellos en su libro, presentar una aproximación a los temas básicos y poco conocidos por la comunidad de América Latina acerca de la iniciativa que propone China. De ahí la importancia de este libro, que debe ser divulgado y conocido por todos nosotros. Coincido con el maestro Ignacio Villagrán,
quien escribió en el prólogo, que este libro es resultado de aprendizaje de muchos años basado en el diálogo y reconocimiento entre académicos latinoamericanos y chinos. ¿Sí? El libro se compone de 4 capítulos en 207 páginas de excelente calidad. Nos exponen una cantidad muy variada de fotos, más de 40 relacionados con China, y fotos de algunos países de América Latina y el Caribe. Presenta también mapas de la antigua ruta de la seda y de los corredores económicos de la ruta de la seda actual. No es fácil conseguir esta información en algún texto de nuestro país, por eso es muy importante el libro para nosotros. El primer capítulo abordan ellos de una manera magistral el tema de la historia, en la que nos narran el origen de la ruta y de la franja, en la cual hacen 3 apartados en este capítulo: los primeros imperios, manejando desde el imperio dinastía Han hasta la dinastía Ming, en la cual se dio por primera vez esta conexión de la ruta de la seda. También nos narran aquí de una manera muy interesante cómo la ruta marítima se volvió a través de 7 expediciones reconocidas por los chinos, un puente para la comunicación con otros países, no solo de tipo comercial, sino también político y también cultural. Esta ruta o corredor se vio afectado en 1453 por los otomanos, por un bloqueo comercial que se dio entre Asia y Europa. Bueno, también nos comentan cómo llega a América, cómo aparece la ruta del Pacífico, la conexión que a través de Filipinas, después de la conquista de América, se extiende la ruta hasta nuestro continente. Y también nos maneja un hecho histórico relevante que todos deberíamos de conocer, que es el famoso galeón de Acapulco, el galeón de Manila, o también conocido como la nao de China, en la que se establece una ruta de comunicación entre Asia, China, Filipinas y México, y que nos describen ellos que es la más longeva que se ha tenido, que data de 250 años. Se dieron intercambios marítimos en la cual se pudo hacer una distribución de productos chinos por muchas partes del mundo. Y también algo interesantísimo, ¿no?, que todos nos hemos preguntado sobre la historia de la República Popular de China. ¿Cómo pasó de ser un estado aislado con un sector agrícola precario a ser una potencia hoy en día? Y también interesantísimo el dato que nos proporcionan ellos acerca del índice per cápita que se tenía en China en el año 1949 de solamente 49.7 yuanes y pasa al año 2019 a 70.892 yuanes. Aquí podemos ver el crecimiento que ha tenido China en esos 70 años y de ahí entender el por qué el megaproyecto que ellos han empezado desde hace varios años. El capítulo 2 nos habla pues de la iniciativa, la propia iniciativa de la ruta de la seda del siglo, ¿verdad? En la cual el presidente Xi Jinping en el año 2013 pronuncia este megaproyecto en una visita que llevó a cabo en Azerbaiyán y Kazajistán, en la cual expone el proyecto. Y una de las cosas que también se expresa es la estrategia. Cómo llevar una red global tan grande y que está basada en una infraestructura de interconexión que incluye desde transporte, comunicaciones y que va a estimular el flujo del comercio internacional, de la cultura, de la política, de personas y de todo tipo. Ya se han llevado 2 foros internacionales de la Ruta de la Seda. Una fue en el año 2017, con presencia de 30 presidentes y representantes de más de 100 países. Y en el 2019, apenas hace 2 años, se llevó el segundo foro internacional de la Ruta de la Seda, en el que estuvieron 37 presidentes. ¿Qué puntos son los que han estado presentes en estas reuniones?
bueno, pues la cooperación de ganar-ganar, la ruta de la seda verde, la iniciativa de cooperación sur-sur, que es un esfuerzo por aportar algo sobre el cambio climático, la cooperación de la agricultura, entre otros más. Puedo decir también que en este mismo escenario, podemos ver también que en el capítulo 3 nos describen los autores acerca de desconstruyendo la propuesta global de China. Este megaproyecto no ha sido fácil para este país. Se han apoyado ellos de dos cosas muy importantes, que es el diálogo y de la inclusión, en la cual los países han estado participando en esto. La inclusión para la construcción de mecanismos que permitan el desarrollo económico y social de las naciones involucradas, y la inclusión porque la iniciativa de la Franja y la Ruta en documentos de instituciones internacionales y plataformas tales como el del Sistema de Naciones Unidas, el de APEC, el grupo de los 20 que ya están participando. Y también nos menciona, nos enlista los 6 corredores claves de esta ruta, como por ejemplo el de China-Pakistán, que ya es el primero en ponerse en marcha desde el año 2015. Es una compleja red comercial, vías férreas, carreteras, oleoductos, cables ópticos de casi 300 kilómetros de largo. El segundo corredor importante es el puente terrestre entre Euroasia, el de China, Mongolia, Rusia, el de China, península de Indochina, el de Bangladesh, China, India y Myanmar, que me llamó mucho la atención lo que nos describen los autores, y muy cierto, este corredor es el que va a conectar a los 2 países más poblados del mundo. Estamos hablando de cerca de 4,000 millones de personas. Y la ruta marítima de la seda del siglo XXI, ¿verdad? Que sin duda alguna es otra área de comunicación para los países que se van a involucrar en este megaproyecto. Nos mencionan también datos muy interesantes de cómo China ha logrado formar fondos, los recursos económicos para este proyecto. En el capítulo 4 nos hablan de la extensión natural de la iniciativa hacia América Latina, que es algo de lo que nosotros tenemos que estar muy informados acerca del impacto que va a causar. Habla de la evolución de los vínculos de América Latina y el Caribe con China, los países participantes en esta iniciativa de América Latina y el Caribe. Nos menciona la situación actual por la que pasa América Latina, en la que sabemos que han tenido distintos tipos de gobierno y sigue la desigualdad en muchos de los países hermanos de América Latina, y la relación ruta de la seda marítima y ruta de la seda aérea, que es una convivencia entre China y América Latina, y se va a llevar a cabo la cooperación de la franja y la ruta a través de ella. Algo interesante que uno aprende en consultar este tipo de libros de tanto esfuerzo por los autores es el hecho de saber que Veracruz fue la sede del primer consulado de China en México, y establecido por el gobierno de la dinastía Qing en 1903. Establecieron también en China consulados de México en Guangzhou y en Shanghái. Y también las estadísticas de cuál ha sido la relación de países de América Latina con China en cuanto a exportaciones, a importaciones, a inversiones, quiénes han sido los que han estado financiados por China. Bueno, quiero concluir, que es muy amplio, los temas muy interesantes. Quiero concluir diciendo que este libro de aproximaciones a la franja y la ruta debe ser un libro de texto para todos los estudiosos de China vinculados con América Latina. Sin duda alguna, el libro expone la importancia de la nueva ruta de la seda y de los impactos que ya se están dando en él, porque no solo atiende temas de comercio, sino también de política, de cultura, de personas. Los invito
a consultar este libro. Ya me imagino que van a poner ahí el dato. Se puede obtener de manera gratis, de manera electrónica, y puedan conocer más acerca de este proyecto. Yo le agradezco a Esteban y al doctor Aníbal su deferencia que tuvieron con una servidora para hacer comentar este libro. Me gustaría seguir hablando más, pero pues el tiempo es corto. Y muchas gracias a todos por poner su atención. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Dora Silvia. Cedemos el uso de la palabra al doctor Esteban Sotele, por favor. Gracias, Mario. Buenas tardes. Un gusto participar en reflexiones sobre la nueva era de China. Ante todo, saludar a la doctora Silvia Barrada, gracias por sus palabras, al maestro Juan Carlos Sierra Boche y al maestro Rogelio Mirazo Román, así como a todos los participantes de este encuentro. Como comentaba la doctora Silvia, el libro actualmente trata de indagar sobre esta iniciativa que consideramos es la mayor propuesta de desarrollo social y económico que nación alguna haya generado hacia el mundo en tiempos conocidos. Su componente estratégico es una red global de infraestructura, de interconexión que incluye transporte, energía y comunicación, y que estimula un mayor flujo comercial, cultural, político y de intercambio de personas. Con ello persigue mejorar la calidad de vida de los pueblos en búsqueda de una comunidad de destino compartido. Su fundamento es el reconocimiento de un sistema mundo basado en el multilateralismo, en donde los principios de no intervención y de igualdad de derechos entre los estados sean valores predominantes, más allá del grado de desarrollo económico, sistema político o religioso. La COVID-19 y sus graves consecuencias económicas y sociales en la mayoría de los países pone de manifiesto, aún con más claridad, que el camino a seguir entre los pueblos es el multilateralismo. Otras opciones ya no generan respuestas suficientes ante la crisis global, donde la cooperación y el entendimiento mutuo entre los pueblos sentará las bases para este progreso. Su sustentabilidad depende de materializar la ecuación ganar-ganar y de una genuina comprensión de las respectivas culturas. Para que la cooperación internacional genere un intercambio genuino que promueva el desarrollo de los pueblos involucrados, se deberá sentar esta ecuación, que mencionábamos, ganar-ganar, en términos económicos y sociales. Requiere que en el caso de que los intercambios se produzcan entre países o regiones que poseen distinto nivel de desarrollo económico, esta máxima deberá ser comprendida también en términos de igualdad. Hay un refrán chino que es un Chenyu que dice que con una sola mano no se puede aplaudir. Entonces, un tema muy importante a considerar también es el liderazgo intercultural, que también mencionamos en el libro, y por lo tanto la diversidad cultural muestra importantes desafíos cuando se diseñe y cuando se decida la dirección de la iniciativa de la Franja de la Ruta. En las organizaciones que trabajen en conjunto para la arquitectura de la misma, deberá promoverse un liderazgo que aporte soluciones, ayude a superar malentendidos y genere ideas para alcanzar los objetivos planificados. Este tipo de pensamiento permite reducir el gap entre la teoría y la práctica. Los líderes interculturales pueden lograr que las diferencias se puedan convertir en sinergia, que aporte innovación a todas las organizaciones que estén involucradas en esta iniciativa. En este sentido, resulta fundamental la competencia intercultural. La competencia intercultural está relacionada también con habilidades que los individuos deben poner en marcha para poder desarrollar una comunicación intercultural efectiva. La comunicación intercultural se refiere al conjunto de interacciones entre personas de distinto origen cultural, siendo un proceso de intercambio, negociación y mediación en las diferencias. Entre los elementos que conforman la competencia intercultural destacan los siguientes: la alfabetización intercultural, habilidades como la capacidad intercultural, la responsabilidad intercultural, el cambio cultural también, que permite al individuo cambiar de lenguaje o comportamiento según el interlocutor, y otros elementos a destacar son la reflexividad, que permite repensar las propias experiencias, la liquidez, que está relacionada con la capacidad de actuar ante los cambios, y la creatividad, en donde se pone en juego la imaginación para la creación. El entendimiento semántico también es un punto importante de competencia intercultural que nos permita también una profunda comprensión del lenguaje. El incremento de la relación entre China y América Latina ha conducido a que muchos de los países de la región hayan firmado el memorando de la Franja de la Ruta. Actualmente son 19 países. Las organizaciones multiculturales formadas por individuos que poseen competencia intercultural podrán mejorar la performance para el logro de los objetivos organizacionales, generando mayor conocimiento y entendimiento mutuo en la búsqueda de una comunidad de destino compartido.
Por otra parte, quería señalar que la iniciativa de la Franja de la Ruta se puede subsumir en 5 elementos que son compartidos por los países que la integran. El primero es la coordinación de políticas. Los países involucrados requieren del fortalecimiento de la coordinación de políticas para que la implementación de la iniciativa en ese sentido se pueda vislumbrar y el objetivo de incrementar confianza mutua en busca de un nuevo consenso de cooperación. Otro tema muy importante es la infraestructura. La creación y mejora de la infraestructura elimina muchas de las dificultades en el transporte de mercaderías y en el intercambio de personas. Otro tema también a mencionar es el comercio, en donde se requiere una serie de decisiones las que podemos destacar. Hay que fomentar estrategias de zonas de libre comercio, apoyar formas innovadoras de comercio, incluido el desarrollo del comercio electrónico, priorizar los proyectos portuarios en las zonas fronterizas, fomentar el trazado de nuevas rutas marítimas y terrestres y nuevas reglamentaciones para el transporte multimodal. También hay que aplicar reformas aduaneras, fomentando la permanente cooperación entre las aduanas de los países participantes. Otro tema, el cuarto tema que es importante es mencionar la integración financiera. Una parte fundamental de la implementación de dicha iniciativa es el financiamiento. De esta manera es necesario profundizar la cooperación para el uso y distribución de los recursos y también de esta forma generar un mayor alcance de escala en la puesta en marcha de la iniciativa a lo largo de los países participantes. Y por último, un tema que es fundamental, a pesar de las dificultades que surgen de las contingencias epidemiológicas, es el intercambio de personas. Este aspecto continúa siendo esencial y aunque es una actividad que genera un conocimiento que es difícil de cuantificar, es cualitativamente decisivo en el éxito de las relaciones económicas y por eso también mencionaba el tema de lo que tiene que ver con la competencia intercultural y el liderazgo intercultural. La iniciativa atraviesa regiones constituidas por distintos sistemas políticos, situaciones económicas y especialmente diferentes culturas, algunas de las cuales tienen la fuerza que otorgan la historia milenaria y las creencias religiosas. Por tanto, este horizonte tan amplio implica que cada obra de infraestructura, cada plan, contempla aspectos que no siempre son bien aceptados si se construyen solo en acuerdo con los gobiernos de cada nación, si no se consideran las complejas y variadas estructuras de la sociedad civil. Asimismo, el interrogante respecto a lo que sucede con los pueblos que van quedando a la vera de las autopistas, si el único vínculo es el fluir de los vehículos que están transportando bienes y no hay inclusión de todos los actores sociales, de las pequeñas y medianas empresas, la iniciativa no va a poder llegar a buen suceso. En este sentido, el gran desafío de la Franja de la Ruta lo podemos expresar con esta palabra que es inclusión. El desarrollo material no garantiza la inserción social si conceptualmente no se le considera como algo prioritario. Por eso tenemos que considerar, para ir terminando también, desafíos, ¿no?, que tiene la infraestructura de la Franja de la Ruta. Uno de ellos que mencionamos anteriormente, pero que es muy importante, es la poca participación de las MIPYMES en el comercio internacional. En este caso, los países participantes de la iniciativa de la Franja de la Ruta, las MIPYMES son el motor de su economía, y especialmente respecto a la generación de empleo. Sin embargo, su presencia en el comercio exterior, en particular el comercio con China, es reducida. En este sentido, la iniciativa deberá conformar mecanismos que generen la continuidad de estas empresas en los países en vías de desarrollo, así como su crecimiento y desarrollo. Algunos de los problemas que enfrentan estas empresas son alta tasa de mortalidad, dificultad para conseguir financiamiento, dificultad de acceso a los mercados internacionales, baja profesionalización de la gerencia y los empleados, difícil acceso a la tecnología. Por eso, la iniciativa de la Franja de la Ruta puede ser la base para que los países establezcan plataformas para mejorar la situación de las MIPYMES, así como para la creación de una infraestructura a gran escala que incluya también la posibilidad de mayor participación de las economías regionales y mayor fortalecimiento de las redes de comercio digital. Por otra parte, la Franja de la Ruta tiene la capacidad de facilitar los avances de las condiciones jurídicas y la circulación de personas. Y aún a pesar de la actual situación, hay aspectos que la Franja de la Ruta puede ayudar a mejorar. A este respecto, es muy importante también decir que otra de las cuestiones que nos vamos a encontrar como desafíos, y también mencionamos al principio, son las barreras culturales, en las cuales podemos encontrar entre ellos el idioma, la cosmovisión y los símbolos, que son lo que también determina diferencias entre las culturas. Otro tema también importante como desafío es la seguridad informática, que tiene que ver con, a medida que se vaya desarrollando, todo lo que tiene que ver con esta ruta a la seda digital, la interconectividad y las operaciones que esto implica.
Por último, también quería destacar que es el tiempo de generar más aprendizaje compartido y más espacios de reflexión para promover una mayor igualdad de género, reducción de la pobreza, más desarrollo económico, mejora en la protección ambiental, mejora en los sistemas de salud y educativos, más esfuerzo compartido en la investigación en las diversas ramas de las ciencias, más inclusión y mayor creatividad para resolver los nuevos problemas de la sociedad contemporánea. Por eso, la iniciativa de la Franja y la Ruta no es solo una simple expresión de deseos. China está en condiciones de lanzar una opción global a partir de la acumulación de recursos materiales dirigidos a esa finalidad. Esos principios se remiten a su presentación en el año 2013 y desde entonces en muchos de los corredores, a menudo que son llamados como modernas rutas de la seda, se concretaron obras de distinta naturaleza y bueno, que también en el libro y en algunos momentos, como comentaba la doctora, hemos descrito también los proyectos que se han ido concretando en los diversos corredores. Por eso resulta imprescindible retomar una recomendación que es determinante para la aceptación y sustentabilidad que demandan los proyectos. El consenso entre los gobiernos, que puede ser insuficiente si no se incluyen en análisis de la multiplicidad de actores sociales implicados y sus rasgos culturales, sus diferentes concepciones históricas, sociales y políticas. En ese sentido, la valoración más alta de la calidad de las obras está asociada al impacto en las comunidades del entorno. Por eso quería decir también que los proyectos que se desarrollen con la Franja y la Ruta como contribución a la aún pendiente solución de los problemas, especialmente en América Latina, de pobreza, de deficiente infraestructura, de escasa coordinación entre los organismos, está destinado a modificar esta realidad. Pero también sirve para preservar esta peculiar construcción social de gran vitalidad que es importante. La iniciativa de la Franja y la Ruta se presenta como una opción estratégica para avanzar en esta dirección, incluyendo a la infraestructura social como un elemento vital de dicha sustentabilidad. Frente a la adversidad que atravesamos, hemos podido continuar fortaleciendo los lazos de cooperación y los desafíos actuales son, como sucede en cualquier crisis, una oportunidad para recrear un destino común basado en la armonía entre los hombres y la naturaleza. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Esteban Sotele. A continuación, cedemos la palabra al doctor Aníbal Sotele, por favor. Muchas gracias, maestro Mario. Pues, en primer lugar, saludar al maestro Juan Carlos Sierra Boche, presidente de la Federación del Colegio de Economistas de la República Mexicana. Muy especialmente, y felicitándolo además al maestro Rogelio Mirazo Román, presidente del Colegio de Economistas de Veracruz. Por supuesto, a Dora Silvia y a Esteban, que pues me han quitado la responsabilidad de tener que hablar acerca del libro. Y por lo tanto, me parece que mi función será algunas reflexiones de cómo es que China llega a la construcción de esta propuesta, particularmente considerando que el siglo previo a la creación de la República Popular China fue un siglo de absoluta decadencia, a partir de las guerras del opio, la crisis de la dinastía Qin, la generación de la nueva República Liberal por 1911 y sus poco consenso en la sociedad china. Son 100 años, un siglo, tal vez un poco más, en donde China va decayendo en su presencia, en su prestigio mundial, porque además es una etapa que coincide con la revolución industrial, la consolidación de los estados democráticos modernos, especialmente en Europa Occidental, y un predominio de las ideas eurocentristas, particularmente a partir de Gran Bretaña, pero también Francia y luego Estados Unidos, se convierten en los grandes líderes del mundo. Nosotros lo que como a partir de 1949, China va construyendo una nueva relación con el resto del mundo. En una primera etapa que caracterizamos entre 1949 y 1978, que es una etapa de reconstrucción de una sociedad basada en algunos
principios que no exentos de contradicciones, pero que tuvieron algunos puntos virtuosos, como fueron la alfabetización de su población, la inclusión de las mujeres como un bien social y no como un bien familiar, un desarrollo científico-tecnológico autónomo que tuvo mucho que ver también con un fortalecimiento, un crecimiento de los sistemas de educación, especialmente terciario, que hicieron que de entre 1949 y 1978, China, que era un país absolutamente marginal, se convirtiera en un país reconocido internacionalmente, empezando por el reconocimiento en el sistema de Naciones Unidas, en donde esto China lo logra en la década de los 70. También en la década de los 70 se dan los muy remanidos, recordados encuentros entre primero Zhou Enlai con Henry Kissinger y luego Mao Zedong con Nixon, y más en un periodo posterior, 1979, el reconocimiento de la República Popular China. Es decir, al consolidarse China con respecto a nivel internacional, con respecto especialmente a las potencias occidentales, muchas de las hipótesis de conflicto que obligaron a generar, por ejemplo, una actividad industrial más basada en aspectos geoestratégicos que de optimización económica, fueron modificándose. Es así como el conocido proceso de modernización se sustenta en toda esta etapa anterior, en donde hay una población alfabetizada, las mujeres incorporadas al mercado laboral y un reconocimiento internacional en donde, por ejemplo, en la actividad industrial, los chinos, en lugar de estar pensando en poner las fábricas en los lugares más lejanos a los posibles ataques militares, comenzaron a optimizar la radicación de las industrias en las zonas más cercanas a los mercados de consumo o a los insumos que requerían esas actividades industriales. Lo mismo, un tema central de la época, 1978-79, fueron los procesos que permitieron que los excedentes de la producción agropecuaria pudieran hacerse comercializados en forma individual o familiar sin el control del Estado. Esto tuvo un impacto fundamental en la historia económica de China, porque los excedentes del sector agropecuario fueron los que permitieron que en poco tiempo aumentara las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero también que los excedentes fueran aplicados a la actividad industrial. Muchas veces se sostiene, tal vez con información débil o con análisis parciales, que el gran impacto o el gran crecimiento de China obedeció a la presencia de las empresas transnacionales. Pero cuando nosotros hacemos un análisis de las inversiones que se realizan, de la inversión extranjera directa, vemos que recién en los mediados de la década de los 90 es cuando hay una entrada, podríamos decir, masiva o decisiva de empresas transnacionales. Todo el periodo anterior, en donde China, entre 1979 y 1993, crece a tasas superiores al 10% promedio, tienen que ver con el ahorro interno gestado por las propias políticas virtuosas y por los antecedentes que va generando el proceso previo de alfabetización e inclusión. Quiere decir que cuando China inicia el proceso de modernización y empieza a acumular rápidamente un obstante con una disminución drástica de la riqueza, de la pobreza, perdón, en ese momento es cuando el mundo comienza a tener otra consideración por China.
Y es muy claro que inclusive en la época de los 90, nosotros que hemos seguido las opiniones de los economistas relevantes de la época, ellos consideraban que en Asia la gran potencia económica, inclusive con más destino o más promisoria, era Japón, no China. China empieza a ser reconocida recién a principios de este siglo. Quiere decir entonces que aquí hubo de parte de China una estrategia de crecimiento silencioso, de crecimiento, diría, casi desconocido para Occidente, que le permitió hacer o desarrollar ese ejercicio de crecimiento sin las trabas que, por ejemplo, se visualizan ahora cuando ya aparece como una potencia emergente de gran importancia. Podríamos decir que el crecimiento de China se sustentó en una especie de realismo periférico, crecer sin mostrar las evidencias de este crecimiento. Nosotros mismos, en finales del siglo anterior, pensábamos que China era un poderoso recipiente de la actividad industrial mundial, pero que no iba más allá de eso, de ser un país que, basado en bajos salarios, basados en una amplia disponibilidad de una fuerza de trabajo campesina, que para dar una idea de las proporciones, en 1949 la población china era de 600 millones de habitantes en urbana, es decir, el 10%. Y actualmente se acerca a los 900 millones de habitantes como población urbana. Es decir, se hicieron por año países medianos de población rural a población urbana. Entonces, parecía que era ese excedente de fuerza de trabajo y esa posibilidad de mantener salarios bajos la que daba a China la propiedad de crecer a esas tasas y de ser competitiva a nivel internacional. Hoy se puede apreciar que las exportaciones de China están ampliamente ligadas a tecnologías medias y altas, y que los salarios industriales de Shanghái, por dar una ciudad de referencia, son superiores a la mayor parte de los salarios industriales de cualquier país de Latinoamérica que tomemos, por ejemplo. Es decir, China logró construir una competitividad en base a un desarrollo científico, tecnológico muy poderoso y autónomo. Por eso es que en el año 2013, cuando nosotros mucho tiempo atrás veníamos pensando, inclusive compartiendo con Esteban algunas de estas ideas, ¿por qué China no tiene una presencia mayor o una propuesta mayor a nivel internacional? Es que fue necesario que China sea reconocido y asimismo se sintiera con la legitimidad de hacer una propuesta de la naturaleza de la Franja y la Ruta. Y que para ser reconocido tenía que superar muchos aspectos. Un aspecto central que quiero destacar es que China superó la lacerante pobreza que tenía ese país. 800 millones de personas dejaron la pobreza en los últimos 40 años en China, y en 2020 y en medio de la pandemia, China pudo declarar la pobreza cero a nivel de todo el país, incluyendo las aldeas más lejanas y más marginales de él. Tuvo que además demostrar que su sistema científico-tecnológico, además de los ingentes recursos que se aplican así, que son mayores a la suma de todos los gastos que realiza o inversiones que realiza la Comunidad Europea, eran eficientes, eran efectivos, y por eso es que en el año 2019 China presentó más de 1 millón de patentes
a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, producto de los esfuerzos realizados en ese año. Es decir, los años previos, pero digo, cristalizados en ese año. Hoy China es el país del mundo que tiene anualmente más registros de propiedad intelectual en todo el mundo. Tuvo que mostrar también su eficiencia en lo que serían, en términos de lo que sería la calidad de vida de la población, el uso de mecanismos o de instrumentos altamente favorables para el cotidiano de los transportes, los sistemas de pagos, los sistemas de movilización en una sociedad tan numerosa, tan importante. Fue así como entonces, en el año 2013, y esta sería la última etapa que nos permite decir China está ingresando a una nueva era, que China hace una propuesta al mundo que la podemos caracterizar como la propuesta más ambiciosa, más sistemática, más organizada que país alguno ha ofrecido, por lo menos a lo largo de este siglo, y seguramente podríamos decir una de las grandes propuestas en la historia de la humanidad. Por eso es que nosotros pensamos que trabajar el tema de la franja y la ruta desde una perspectiva latinoamericana era muy importante, porque tiene un impacto decisivo también en nuestra región. La propuesta de la franja y la ruta, como decía Esteban, que ya 19 países son signatarios de ella en América Latina, es una oportunidad para nosotros. Tiene restricciones, por supuesto, dificultades, conflictos que tienen que ver también con los otros aspectos geopolíticos muy interesantes para analizar tal vez en un próximo evento. Pero lo importante es que es una propuesta que, si nosotros somos protagonistas, si nosotros como latinoamericanos, argentinos, mexicanos, chilenos, en forma unida podemos hacer propuestas que tengan que ver con nuestros intereses, es una gran oportunidad porque hay una fuerte disponibilidad de financiamiento para temas de educación, de salud, de vivienda, en general para los temas más lacerantes que conmueven a nuestras sociedades. Dejaría por aquí, por supuesto, abiertos a las preguntas, y con esta reflexión necesitamos que en América Latina se conozca más sobre el tema, no solo para una visión optimista y para elogios, sino para ver los peligros y las oportunidades que encierra la única propuesta que en este momento tiene vigencia en términos de lo que los grandes países del mundo están ofreciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aníbal Sotelle. Cedemos el uso de la palabra al maestro Rogelio Mirazo. Por favor, adelante. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer al doctor Aníbal Sotelle, al doctor Esteban Sotelle, igualmente a Dora Silvia Barradas y a ti, al maestro Mario Alberto Santiago, la deferencia, la invitación que nos hicieron, y desde luego al maestro Juan Carlos Sierra Boche, presidente de la Federación de Colegios de Economistas, por participar en este webinar. Me toca a mí en lo particular hacer un poco referencia a las principales conclusiones de lo que se ha vertido en esta charla, en este webinar. Y bueno, desde luego destacar el recuento histórico del tránsito que la sociedad china ha recorrido y su inserción en los flujos comerciales y migratorios en Europa y Asia, que se refieren por la participación que la doctora Dora Silvia Barradas hacía al inicio, lo cual nos permite entender y comprender la importancia y relevancia de la actual República Popular China en el contexto mundial. Destacar desde luego
la referencia que hace el doctor Aníbal Sotelle respecto al modelo de crecimiento hacia Occidente de la República Popular China en este tránsito que ha tenido y que ha cobrado relevancia en los últimos 70 años al pasar de ser una población prácticamente rural a convertirse en una de las primeras economías del mundo. Bajo el contexto de los temas que se han abordado aquí, la iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por el presidente Xi Jinping es sin duda la mayor propuesta de desarrollo social y económico en los tiempos recientes, destacando desde luego el multilateralismo como una de sus premisas fundamentales, destacando la coordinación de políticas, la creación de infraestructura, el desarrollo de flujos comerciales y desde luego la integración financiera para el uso y distribución de recursos, así como también para la inclusión que se enfatizaba particularmente por parte del doctor Esteban Sotelle. Me parece que es sin lugar a dudas importante destacar el contexto y la posibilidad que nos abre el libro escrito por el doctor Aníbal Sotelle y por el doctor Esteban Sotelle para entender no solamente el recorrido histórico que explica la relevancia que ha cobrado China en el mundo como uno de los principales protagonistas, sin lugar a dudas, de la economía mundial y reconociendo también que la condición geopolítica y el conflicto comercial que se está dando con Estados Unidos tiene que ver fundamentalmente con ese posicionamiento o reposicionamiento de China en el contexto internacional. Destaco sin duda alguna la importancia de la iniciativa de la Franja y la Ruta como la mayor propuesta de desarrollo social y económico que se cuenta en estos tiempos y su componente estratégico para conformar una red global de infraestructura e interconexión que incluye desde luego inversiones fundamentales en materia de transporte, en materia de energía, en materia de comunicación y desde luego que impulsa el mayor flujo comercial, cultural, político y de intercambio de personas. Me parece que es importante destacar que el pilar, en este caso de la iniciativa, es la construcción de una red que contempla no solamente la construcción de infraestructura junto con entre los países participantes como un punto nodal, también la promoción del desarrollo industrial con el objetivo de generar mejora en la calidad de vida de los países participantes, la promoción de la liberación comercial y la promoción también de la especialización internacional, mejorando la posición relativa de los participantes en la generación de valor agregado. De igual forma, destacar la relevancia que cobra el texto y particularmente la iniciativa de la Franja y la Ruta que se describe particularmente por los doctores Sotelle, para que los países de Latinoamérica y el Caribe aprovechemos la oportunidad de entender con claridad el modelo de crecimiento que está impulsando la República Popular China y la apertura a que América Latina conozca la propuesta de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Yo tuve oportunidad hace poco más de 10 años de visitar China y sin lugar a dudas destacan fundamentalmente dos cosas, con independencia de la concepción y del modelo de crecimiento que tiene la economía china, que no obstante ser un país comunista, ha implementado esquemas de libre mercado que le han permitido posicionar de manera importante a su economía
y ser, sin lugar a dudas, el motor de la economía mundial en muchos casos. Una parte importante del crecimiento del Producto Interno Bruto mundial está sin duda incentivado por China. Y destacar, desde luego, la inserción y la vinculación comercial que quiere hacer con el mundo para poder soportar y hacer sustentable su modelo de crecimiento. Destaca la planeación de largo plazo que tiene la economía china y sobre esta base las acciones de integración que en concreto con la iniciativa de la Franja y la Ruta se están planteando para darle sustento y sustentabilidad a su modelo de desarrollo. Me parece igualmente válido destacar que entre otros aspectos la iniciativa destaca la vocación de incluir a los sectores académicos y científicos en las discusiones sobre los proyectos de integración de forma tal que se involucre a expertos y particularmente instituciones académicas de excelencia en la asesoría y consultoría para los tomadores de decisiones. Me parece que es fundamental en el caso concreto de los países de Latinoamérica y el Caribe y desde luego en el caso de México, entender, analizar e integrarse al proceso de la iniciativa que establece la Franja y la Ruta para poder aperturar ventanas de oportunidad que nos permitan atraer recursos de inversión y desde luego mejorar la condición de infraestructura y de inserción de las pymes en este proceso en nuestro país. Hay un punto que me parece también importante destacar, que si bien no se tocó de manera explícita ahorita durante las participaciones de quienes me antecedieron, sí subyace desde el punto de vista pues de la iniciativa de la Franja y la Ruta, en el sentido de que muchos o algunos sectores y particularmente medios de comunicación lo citan en el propio libro los autores, afirman que existen similitudes entre el Plan Marshall y la iniciativa de la Franja y la Ruta, destacando pues que si bien en el caso concreto del Plan Marshall, impulsado por Estados Unidos para recomponer la situación económica en la posguerra, la iniciativa de la Franja y la Ruta surge como una propuesta para el establecimiento de un sistema vinculante que reditúe en beneficio mutuo para los países participantes. Esto, para dudas, como bien comenta el doctor Aníbal Sotelle, no deja de ser o de plantear elementos que pueden o no hacer convincente pues un planteamiento que no lleve un interés de trasfondo pues en la propuesta que hace la República Popular China, pero sin duda los factores que incorpora para crear un sistema vinculante con los países participantes le dan una dimensión distinta que hacen posible pues la convivencia y el entendimiento mutuo de las diferencias regionales de los países participantes. Yo por aquí estaría terminando mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro Rogelio Mirazo. Hay bastantes preguntas de parte de nuestros participantes. Me he permitido seleccionar algunas, son varias. Algunas las he agrupado. A continuación, bueno, son 4 preguntas que están muy vinculadas con el tema de América Latina y México. Bien, pero bueno, antes de pasar a las preguntas, me informan que el maestro Juan Carlos Sierra ya se ha conectado. Entonces pediría al maestro Juan Carlos Sierra, presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, que nos pudiera dirigir un mensaje de favor. Y luego seguimos con las rondas de preguntas y respuestas. Gracias.
Muchas gracias, te agradezco mucho y agradezco la invitación. Yo quisiera primero agradecer al Colegio de Economistas del Estado de Veracruz el hecho de habernos invitado muy cordialmente. Y me parece que es sumamente importante en este caso hacer este tipo de eventos, pero también agradecerle particularmente a Silvia Barradas, a Aníbal Sotelo y también a Esteban Sotelo por el hecho de que nos hayan permitido tener este panel y poder estar retroalimentándonos un poco de lo que está sucediendo del otro lado del mundo. Yo creo que es muy importante para todos los economistas que no perdamos de vista todos los polos opuestos que tenemos en ese sentido. Y si bien es cierto, la economía mexicana está muy relacionada con nuestros vecinos del norte, no debemos de estar muy atentos a lo que está sucediendo en China. Recientemente, déjenme comentarles a las muy buenas conclusiones que está dando Rogelio y a los comentarios que se han hecho dentro de la reunión. Quisiera destacar 2 puntos importantes. Miren, si bien es cierto, debemos reconocer de alguna manera que la economía de China está creciendo a unas velocidades impresionantes durante muchos años. Debemos también estar, en este caso, muy atentos a lo que están haciendo bien. Fuera de ideologías, fuera de posiciones, debemos estar con mente abierta para poder aprender de los demás, particularmente en este caso de China, que durante los últimos 10 o 15 años se están destacando precisamente por hacer algo que en el resto del mundo, en un momento dado, todo el mundo estamos volteando hacia esa región. Ha sido su resultado tal que el nivel de inversiones que están recibiendo China hasta antes de la pandemia era impresionante. 2, también hay que reconocer con mente abierta que si vemos en términos de población, que es uno de los países más grandes del mundo, no solamente en territorio, sino también en población, ha destacado mucho el tema de lo que significaría una reducción importante de la pobreza en China. Y lo digo en ese sentido porque haber creado un par de décadas una clase que de alguna manera representa 250, 300 millones y sigue creciendo el nivel de población gran consumidor en China. Es impresionante la velocidad con la que están creciendo y la velocidad con la que se está abriendo. Me parece que México, y yo creo que particularmente a los Sotelo y a Silvia, reconoceríamos su aportación en el sentido de que nos están haciendo voltear hacia una economía que conocemos y debemos de reconocerlo, que conocemos poco, pero que debemos de estar, gracias a ellos, volteando siempre a esa economía para poder saber, entender y aprender lo bien que están haciendo. Podremos estar o no de acuerdo con el régimen, con la parte de su sistema o ideología, pero lo que debemos de estar muy despiertos es en lo que están haciendo bien y poder reflexionar un poco y pensar qué podemos nosotros aprovechar de este sistema y de esa relación que de alguna manera no debemos de cerrarnos, particularmente a pesar de que estemos con un vecino del norte que pueda o no estar de acuerdo con ese país, pero que indudablemente ese país capta una gran cantidad de inversión de la economía americana. Y por algo, ¿no? En su relación comercial pueden ser deficitarias o superavitarias para uno y para otro, pero que de alguna manera ha presentado una alternativa, inclusive sumamente atractiva para nuestros vecinos y socios del norte. El segundo punto que creo que es importante destacar
es, hoy nuestro vecino del norte tiene una gran preocupación, no solamente en la anterior administración, sino en la actual, ¿no? De que de alguna manera en ese sentido tienen una relación comercial que de alguna manera les hace difícil el poder sostener y tienen que revisar su relación comercial. Y mientras que están revisando esa relación comercial y están en un momento dado visualizando lo que pueden hacer y dejar de hacer, hay muchos inversionistas que están dejando de invertir, o ya no está yendo tanta inversión del lado americano hacia China, y que puede ser para nosotros una gran oportunidad del lado de los inversionistas americanos para traerlos aquí a México, particularmente en la parte centro y norte del país, para que de alguna manera nuestro país vuelva a ser un gran atractivo de inversión. Pero también por el otro lado, hay que reconocer que también inversiones chinas pueden, en vez de por la dificultad comercial que están teniendo con nuestro vecino del norte, puede tener también un gran atractivo para atraer esas inversiones chinas, que a lo mejor no necesariamente se pueden quedar tan fácil del lado americano y que pueden quedarse del lado mexicano. Lo rico de esto es que teniendo una posición neutral y siendo mucho más inteligentes, podemos atraer inversión no solamente de nuestro vecino del norte, sino también del otro lado del mundo. Y me parece que es sumamente importante que los mexicanos siempre hemos sido muy listos, hemos sido en ese sentido también muy ingeniosos para poder producir y para poder ofertar productos y servicios. Me parece que es momento, como lo están planteando aquí en el panel, en no solamente concentrarnos y centrarnos solamente en una relación comercial, que ya de por sí tenemos una relación comercial muy concentrada, podemos irla diversificando con otros horizontes. Y me parece que este tipo de panel nos hace reflexionar este tipo de cuestiones. Yo los felicito y felicito particularmente al Colegio de Economistas del Estado de Veracruz, a su presidente, a todo su consejo directivo, a Rogelio, que también igualmente ha hecho una gran labor en ese sentido, y a todos ustedes y a los ponentes. Les agradezco mucho la atención y sobre todo la disposición por compartir su conocimiento. Y me parece en este sentido que es una gran oportunidad y aquí va un ofrecimiento de parte de la Federación. Si los autores están de acuerdo, podemos poner y subir el libro electrónicamente en su versión que ellos tengan para poderlo subir a la biblioteca virtual que tenemos en la Federación y ponerlo a disposición de todo el público, de todos los colegios y de la comunidad de economistas, para que de alguna manera en ese sentido se pueda primero dar a conocer, a aprovechar y empezar a reflexionar lo que los autores nos están haciendo reflexionar, de poder voltear hacia otros horizontes que nos permitan conocer con mayor intensidad. Y por qué no, me voy a aprovechar un poco, aprovechar la relación de los Sotelo, para que de alguna manera tanto Sotelo, que está en México, como Sotelo, que está en China, nos pueden ayudar en este caso a tener una mayor intensidad de ponentes, tanto mexicanos como de ponentes del lado chino, que nos puedan ofertar de alguna manera foros y eventos como este para que nos sigan nutriendo sobre lo que podemos hacer como grandes alianzas. Y nosotros como federación con mucho gusto ofrecemos nuestros contactos, nuestras relaciones para ayudar a hacer este tipo de foros que contribuyan precisamente a tener una gran alianza y un mejor conocimiento de lo que están haciendo en China y que los chinos también conozcan lo que estamos haciendo en México. Por mi lado, yo agradezco particularmente a los ponentes nuevamente
por su gran interés en poder compartir con nosotros. Silvia Barradas, muy amable, muchas gracias. Aníbal Sotelo, te agradezco mucho la participación. Y Esteban Sotelo, igualmente, te agradezco el hecho de que nos estén compartiendo y nos están haciendo, y eso les agradecemos mucho más, que nos estemos volteando más y reflexionemos sobre la nueva era de China que puede ayudar a hacer una diversificación de la economía nacional. Muchísimas gracias. Les agradezco particularmente a todos ustedes por la organización, a todos los organizadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado maestro Juan Carlos Sierra. A continuación me permitiré hacer algunas preguntas que hemos seleccionado de parte de nuestro público participante que nos sigue tanto aquí vía Zoom como en la plataforma de YouTube de la Federación de Economistas. Como les comentaba, bueno, hay unas preguntas que van relacionadas sobre las relaciones entre China y América Latina y México en particular y Estados Unidos. Me voy a permitir leer varias de ellas porque tienen estrecha vinculación. La primera dice, ¿cómo se puede superar e integrar a la iniciativa de la Franja y la Ruta a países como los latinoamericanos, que se caracterizan por las inestabilidades políticas y los movimientos sociales que afectan redes de transporte, como las vías férreas, e incrementa la incertidumbre? ¿Y cuál es la posibilidad de que México pueda ser parte de esta iniciativa de la Franja y la Ruta? ¿Cómo ha influido Estados Unidos en la relación México-China? Y aquí va vinculado el impacto que el TEMEC que tiene en Estados Unidos, México y Canadá, cómo ha influido en estas relaciones comerciales entre México y China, y cuál ha sido el impacto en la relación de México-OBOR. Y una última pregunta de este paquete de consultas para los autores del libro principalmente. ¿Consideran que a mediano plazo, debido a las relaciones interculturales con China y su rápido crecimiento, podrían los países de América Latina llegar a adoptar algunas costumbres, entiendo que costumbres chinas, debido a que podemos observar que la mayoría de nuestros productos son importados de ellos, y a pesar de no ser nuestros vecinos geográficos, tenemos amplio contacto con ellos? Por favor, gracias. Si me permite, contesto la última pregunta al tema intercultural. Doctor Aníbal, si me permite. En principio, bueno, quería decir que actualmente el consumo de productos agroindustriales, sobre todo de productos de América Latina en China, está creciendo. Hay cada vez más conocimiento de la cultura de América Latina, en particular de México. Por lo tanto, no solamente a nivel de productos, sino a nivel de servicios, lo que estamos hablando también en temas, por ejemplo, de gastronomía, en varios temas, en donde obviamente el año pasado ha sido un año particular en donde ha habido también en China restricciones y cuarentena, pero en estos últimos años ha habido cada vez más conocimiento acerca de los productos y de la cultura de América Latina, en particular de México, lo que genera una gran oportunidad también para las empresas. Quería destacar que desde el 2008 la Universidad Veracruzana, a través del Centro de Estudios China-Veracruz, ha organizado un curso de cultura y negocios en China, en el cual durante 2 semanas vienen, bueno, tanto profesores como alumnos como empresarios de Veracruz y de otras partes de México vienen a China, y tenemos durante la mañana un curso en donde se enseñan aspectos de la cultura y de los negocios de China, y por la tarde estos empresarios también tienen la posibilidad de encontrarse con empresarios que tengan interés de cooperar o de comprar productos en diversas oportunidades, entrevistas. Con eso también quiero decir que el tema intercultural yo lo relaciono más que con adoptar costumbres, lo relaciono más con ponerse en el lugar del otro, o sea, tratar de entender que distintas culturas tienen distintas cosmovisión, distintas formas de ver, pero eso es fundamental porque en el proceso que está teniendo
este crecimiento de organizaciones multiculturales, va a haber cada vez más situaciones que puedan generar conflicto. Entonces, esta visión intercultural nos va a permitir, en los líderes de estas organizaciones, ya sea en México, en América Latina o en China, nos va a permitir no solo solucionar esos conflictos, sino lograr una sinergia que proviene de esa riqueza multicultural. Bueno, esto era lo que quería agregar. Si quiere, le doy la palabra al doctor Aníbal Carlos. Gracias. Sí, solo para, además de coincidir con los comentarios de Esteban, pues una experiencia que tenemos de los años recorridos por China es que evidentemente también hay una gran influencia de Occidente en China y que es un proceso que va acompañado de lo que se caracteriza como proceso de globalización, en donde ustedes van a Shanghái y nos ha pasado con visitantes mexicanos que por primera vez han ido a Disney World, pero en Shanghái. Es decir, efectivamente es muy posible que en alguno de nuestros comportamientos se incorporen algunos de los aspectos de la cultura china, inclusive algunos que tienen que ver, que esto ha llamado mucho la atención a nuestros colegas que nos han acompañado en viajes, por ejemplo, el tipo de dieta que tienen los chinos, su combinación de carbohidratos y hortalizas y, en fin, carnes, etc. Pero no debe verse esto como que de pronto nos vamos a volver todos confucianos. Vean, hay una experiencia en China muy interesante que tiene que ver con las ideas que tuvieron en su momento, especialmente los jesuitas, respecto a al catolicismo. En China hay un gran respeto por las religiones, pero es muy difícil que con sus ideas acerca del tiempo, del espacio, su cosmovisión, digamos, su historia social, pues se incorporen masivamente a la religión católica, por ejemplo. Como también sería muy difícil que los mexicanos o latinoamericanos nos incorporemos a los principios confucianos, aunque sí podamos tomar algunos de ellos deseables para el cotidiano, digamos, especialmente de la relación entre los gobernantes y los gobernados. Pero desde ese punto de vista yo diría, sí hay un intercambio más importante, sí hay influencias mutuas, es muy saludable que las haya, muy importante que las haya, porque eso está en la raíz de los temas llamados interculturales o multiculturales, que mucho ayudan a llevarnos mejor el conocimiento de las diferentes realidades y experiencias a lo largo de los tiempos. Respecto a la parte, si me permiten, ya que estamos para retomar las preguntas, respecto creo que hay un tema que ronda siempre en la relación entre China y América Latina, particularmente en la relación de México con China, y que es Estados Unidos. Creo que no se puede entender una relación entre América Latina y China o entre México y China sin la presencia de Estados Unidos, que es un actor fundamental en la región. Geopolíticamente sabemos el gran socio comercial de México es Estados Unidos. Representa, en el 19 fue el primer socio comercial, en el 20 fue el segundo, pero ahí nomás con China por diferencia de unos miles de millones. Estamos hablando de un comercio entre México y Estados Unidos por año que supera holgadamente los 500.000 millones de dólares. Y si tomamos el Producto Interno Bruto de la mayor parte de los países de América Latina, salvando el caso de Brasil,
el Producto Interno Bruto de cualquiera de los países de América Latina es menor que el volumen de comercio que hay entre Estados Unidos y China. Perdón, entre México y China. Y también entre Estados Unidos y China. Porque entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y México, entre Estados Unidos y Canadá, ahí Estados Unidos concentró el año pasado el 43% de todo el comercio que tiene Estados Unidos con el mundo. O sea, estamos hablando de Estados Unidos como un factor estratégico en la relación de China con América Latina y con México en particular. Y en ese sentido rescato las palabras del presidente de la Federación de Colegios de Economistas, en el sentido de que estos conflictos, estas dificultades, a México lo ponen como un protagonista fundamental, dado que puede ser una opción, como bien decía el presidente, para inversiones de Estados Unidos en México, pero también para inversiones chinas en México como alternativas a ciertas restricciones comerciales que aparecen, creo, agudizadas en la administración Trump, pero que no se van a modificar en el corto plazo con la nueva administración de Estados Unidos. De modo que yo diría, cuando analicemos la relación entre China y México, es muy pertinente poner una relación de 3 en donde Estados Unidos tiene un papel central y en donde las medidas que se tomen tienen que considerar las ventajas para México, no solamente en el corto plazo, sino en un análisis más estructural, más de mediano y largo plazo, que necesariamente incluye las posibles políticas o los posibles conflictos que pudieran establecerse con Estados Unidos. Por lo tanto, creo que en síntesis puede haber oportunidades en el conflicto. Yo diría que si no hay conflicto va a haber aún más oportunidades, porque significaría que la política de Estados Unidos se vuelve más laxo respecto a First America y con muchas actividades industriales actualmente es inmensamente más competitivo que Estados Unidos. Y entonces eso también abriría un camino de esperanzas muy grandes para un crecimiento más rápido del país. Muchas gracias, doctor Aníbal. Si me permiten un par de preguntas más. La primera, bueno, en el marco de la pandemia, ¿no? De la actual pandemia que hemos vivido durante más de un año, se menciona que China ha brindado comunidad internacional a través de las donaciones de equipo médico en el marco de esta pandemia. La pregunta que se hace es, ¿esto no tiene que ver con lo que algunos internacionalistas llaman diplomacia de la mascarilla, que es una estrategia más de imagen? Y la última pregunta, por el tiempo que me permitiría hacer a los panelistas, y que va orientada, creo, más hacia el doctor Esteban Sotelle, ¿cuál es el impacto de la franja y la ruta en las pymes de México y Veracruz? Es un par de preguntas ya para con esto concluir este webinar y dar algunos anuncios antes de retirarnos. Gracias. Si me permiten, bueno, contestando la segunda pregunta para darle paso ya al doctor Aníbal. Bueno, es un poco era lo que comentaba, ¿no? Esta experiencia que hemos tenido en la Universidad Veracruzana a través de la posibilidad de lograr que muchas pequeñas y medianas empresas de Veracruz puedan llegar también a China. Creo que en la experiencia los productos agroindustriales actualmente son muy demandados, también los servicios. También como estrategia podríamos pensar que a través de esta iniciativa, con lo que comentaba también el maestro Rogelio, la posibilidad que se pueda de alguna manera lograr mayor digamos, flujo de comercio, este crecimiento de la clase media y la clase alta en China también demanda más estos productos
y eso es la gran oportunidad. También hay que tener en cuenta, en una de las preguntas, cómo es la adaptación y demás. Yo creo que, bueno, actualmente, por ejemplo, el comercio electrónico, lo que sería en China la compra de productos a través de las plataformas, es muy grande y ya se encuentran muchísimos productos de México, muchos productos que uno puede comprar ahí. Entonces esta es la gran oportunidad, pero por supuesto también hay que tener en cuenta algo muy importante, que es que muchas veces nosotros tenemos el producto en China y se puede vender mucho más fácil, y a veces por ahí realizar una compra desde China, digamos, a Veracruz, de un contenedor, 2 contenedores, por ahí es más complejo que si uno ya tiene el producto en China. Eso es nuestra experiencia también, porque muchas veces hay compradores que solamente quieren comprar un lote o no necesariamente un contenedor. Entonces son estrategias que también hay que trabajarlas con personas o con instituciones que tengan experiencia en China de cómo mover estos productos y de cómo trabajar con las MIPYMES. Pero por supuesto que por la variedad de productos que tiene Veracruz y también en la agroindustria, la oportunidad es muy grande, y también debido a la creciente demanda que está teniendo actualmente el mercado chino. Bueno, muchas gracias. Bueno, Doctor, no gracias. sé si queda pendiente un poco la primera pregunta, ¿verdad? Pues que uno de los temas centrales de esta etapa, porque esto va variando mucho, ¿verdad? El tema de la pandemia, algunos le llaman pospandemia, pues en este momento creo que el tema se ha dado recientemente por el presidente de México, pero por otros líderes mundiales, es el tema del tratamiento de la vacuna. Cómo se ha dado que unos pocos países del mundo han hecho compras de vacunas, en algunos casos, el caso de Canadá, ha comprado 7 veces la que precisa su población. Hay otros casos también de Europa que están concentrando la adquisición de vacunas y van dejando a los demás países relegados. De modo que aquella diplomacia de la mascarilla y lo que fue el auxilio a la emergencia de los sistemas de salud colapsados, me parece que ya pasaron a un segundo plano, y que ahora el verdadero desafío, no solamente para China, sino también para Estados Unidos y yo diría para el mundo, es cómo encontrar un equilibrio para que se logre una inmunización que se estima necesaria en el 70% de la población mundial, para encontrar lo que se llama el límite de la inmunidad de rebaño, y que de alguna manera empiece a fluir más el tránsito, especialmente de personas por el mundo. Creo que en ese sentido se han hecho algunos esfuerzos, pero todos son insuficientes, porque una vez más se está mostrando en esta epidemia, en esta pandemia, que la solución de los problemas del mundo no está en manos de un país, sea China o sea Estados Unidos o cualquier otro país. La solución de los problemas del mundo está en un fortalecimiento de los sistemas multilaterales que tengan la capacidad de organizarse frente a contingencias cada vez más agudas y cada vez van a ser más recurrentes en todo el sistema mundial. De modo que yo diría, no sé qué resultado les puede haber dado a China haber tenido esta iniciativa de fortalecer a los débiles sistemas de salud de algunos países, pero el impacto más importante va a ser el que se establezca, en mi opinión, a través de la Organización Mundial de la Salud, para dar una inmunidad a la mayor parte de la población. Muchas gracias, doctores Aníbal y Esteban. Y bueno, finalmente nada más quiero hacer un par de comentarios y hacer una invitación
En primer lugar, bueno, agradecer a las instituciones que estuvieron detrás de la organización de este webinar, de este segundo webinar del año, a la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, al Colegio de Economistas del Estado de Veracruz y al Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana, y a nuestros panelistas que trabajan en dichas instituciones, al maestro Rogelio Mirazo Román, al maestro Juan Carlos Sierra, a los doctores Aníbal y Esteban Sotele, y a la doctora Dora Silvia Barradas, por este extraordinario webinar, donde nos han dado sus comentarios reflexionando sobre la nueva era de China y sobre el libro de Aproximaciones a la Franja y la Ruta. Y bueno, también aprovecho para invitarles a nuestro próximo webinar, que se llamará Logística Marítima y Crecimiento Económico en el contexto del APEC. El APEC es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, integrado por 22 países, y en el cual está nuestro país, México. Será el viernes de la próxima semana, 26 de febrero, a las 17 horas. Y recordarle finalmente a nuestro público participante que solicitándoles que respondan la encuesta de satisfacción de la conferencia del día de hoy, por ahí por Google, un cuestionario que tenemos, porque esto nos permite actuar en la mejora continua, permanente, para poder atender sus necesidades y sus solicitudes para ir mejorando. Agradecemos nuevamente a todos los participantes, a los panelistas, al público que nos ha estado escuchando, y les deseamos a todos que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana de descanso. Hasta luego.